Las vocales en el idioma maya se caracterizan por tener 25 sonidos diferentes. Es por ello que el día de hoy te enseñaré los 5 sonidos que tiene la letra I en maya. Iniciamos con el primer sonido que tiene la I en maya, que es muy similar al del español. Suena de la siguiente forma: I, I, I. Y la palabra que lo identifica es ojo o cara, que se dice ich, ich, ich. El siguiente sonido que tiene la I en maya es una vocal larga con tono bajo, es decir, vamos a duplicar el sonido de la I y sería I, I, I. La palabra que lo ejemplifica sería ik, 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 que significa chile en español. Y el tercer sonido que tiene la I es la vocal larga con tono alto, es decir, la I alargada pero con un tono elevado. Sería de la siguiente forma: I, I, I. Y la palabra que lo identifica es misip, 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 que significa escoba en español. El cuarto sonido que tiene la I es la vocal glotalizada, es decir, le vamos a cortar el sonido la I por el apóstrofo que nos indica que se corta su sonido. En este caso quedaría I, 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 I. Y la palabra que lo ejemplifica sería sí, 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 que significa leña en español. Y este es el quinto sonido que tiene la I en la lengua maya, que es la vocal rearticulada, es decir, es doble I, pero en medio tiene un apóstrofo y le vamos a dar una pequeña pausa entre los dos. Sonaría de la siguiente forma: I, 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 I. Y la palabra que lo ejemplifica sería ishiim, ishiim, que significa maíz en español. Espero que te haya gustado este video y próximamente te subiré los 5 sonidos que tiene la letra O en la lengua maya. Malo, kanantaba, bueno.